Hola, ¿qué tal? Continuamos con una nueva entrega de Los Científicos con PBI, hoy con Claudia Julieta Duque, periodista y defensora de derechos humanos con más de 27 años trabajando, investigando y reportando, entre otros temas, sobre la desaparición forzada, el reclutamiento de niños por parte de actores armados, legales e ilegales, los impactos de la impunidad o la infiltración de estructuras paramilitares dentro de estructuras del Estado. Bienvenida, Claudia Julieta. Gracias, José. Cuéntanos un poco sobre ti, cómo terminaste siendo periodista enfocada en la defensa de los derechos humanos y qué consecuencias ha tenido para ti. Pues como muchos defensores de derechos humanos, no solo en Colombia, sino en el mundo, yo me involucré en estos temas debido a mi experiencia personal. Mi infancia fue una infancia enmarcada en la pobreza y en muchas privaciones económicas. Y yo creo pues que esta cercanía, digamos, con la injusticia social abrió mis ojos también para una situación más amplia de injusticias en el país. Pero adicionalmente, pues desde muy pequeña, mi papá, por ejemplo, alguna vez me contó que él mismo fue víctima de torturas en la dictadura de Rojas Pinilla en Colombia. Entonces todas esas como vivencias y todo esto pues me fue llevando un poco hacia el cuestionamiento de las cosas que pasan en este país. Y pues entre las consecuencias que uno podría decir, en primer lugar, pues las obvias, como las amenazas constantes y el desprestigio frente a tu trabajo, y las no tan obvias como, por ejemplo, la estigmatización por parte incluso de tus colegas por trabajar estos temas, ¿no? Háblanos un poco sobre los temas en los que has trabajado y has investigado y pues qué relevancia han tenido estos temas. Pues, a ver, mira, yo pues desde muy joven me enfoqué siempre en la investigación periodística. Desde que estaba como practicante en la universidad, a mí me tocó una época muy difícil como estudiante y digamos como principiante en el periodismo, que fue la época del narcoterrorismo de Pablo Escobar y todas estas situaciones terribles de bombas que hubo en Colombia en aquella época. Pero también me tocaron temas muy complicados como las ejecuciones extrajudiciales, los propios asesinatos de candidatos presidenciales en aquella época, en el año 89 para ser más exactos, y muchas cosas como la judicialización de personas inocentes acusadas de este tipo de crímenes. Entonces, pues desde muy joven yo he investigado estos temas y me he metido en líos en términos de decir cosas que normalmente no se dicen, ¿verdad? Entonces, pues afortunadamente no sufrí la censura. Por fortuna yo tuve jefes que me dieron respaldo. No fui censurada. Yo creo que esa es una experiencia que muy pocos periodistas jóvenes hoy en Colombia pueden decir, que no lo censuraron por investigar y por contar cosas que no eran normales. Dentro de las investigaciones más, digamos, reconocidas que yo he hecho, pues creo que se sabe muy bien mi involucramiento en el caso de Jaime Garzón, el periodista asesinado y muy querido por todo el país en el año 99, y pues todas las consecuencias que ello ha generado. Yo de todas maneras me siento muy orgullosa de haber investigado ese proceso y de haber llevado a la condena por primera vez en la historia del periodismo y también en la historia de la justicia de un autor intelectual por el crimen de un periodista, como fue el caso de Carlos Castaño, que nunca pagó un día de cárcel, pero terminó condenado en el proceso. Pues también he hecho investigaciones sobre paramilitarismo, sobre infiltración de los paramilitares en la Fiscalía General de la Nación. También investigué el tema de reclutamiento de niños en todos los grupos, en aquella época incluso del Estado, pero a raíz de mis investigaciones que las hice para la Defensoría del Pueblo, pues se terminó llegando a un acuerdo de voluntades que se llamó así en aquella época, y el ejército y la policía dejaron de reclutar niños, por lo menos oficialmente. Y así pues he hecho un montón de cosas, me he metido en temas de parapolítica, de la Corte Suprema, de corrupción, pues un montón de cosas.
Pues ya nos has hablado un poco del caso con el DAS, pero cuéntanos un poco más sobre este proceso y sobre todo, pues, cuáles son los impactos, las consecuencias que crees que pueden tener a nivel jurídico, a nivel político en el futuro. Algunos de los avances que ha habido en cuanto a, por ejemplo, la condena, la reciente condena al exdirector del DAS. Pues yo creo que el caso del DAS es un caso paradigmático en términos de hallazgo de pruebas. No es que en América Latina ni en el mundo los organismos de seguridad del Estado sean todos puros, sino que en Colombia se logró encontrar un cúmulo enorme de pruebas que evidencia la puesta en marcha de políticas, yo diría sistemáticas de persecución contra ciertos grupos de la sociedad civil que buscaban básicamente su neutralización en general. Entonces, pues sí, yo soy una víctima de esas prácticas y desafortunadamente pues muchos consideran que soy una de las peores víctimas del DAS, pero más allá del tema de ser víctima, yo creo que el caso del DAS es un caso bastante complejo que en Colombia, infortunadamente, en lo que tiene que ver con el resto de las personas víctimas, pues no llegó realmente a una justicia total, ni integral, ni real, que ocultó políticas de persecución que de alguna manera se mimetizan hoy en otros organismos y en otras entidades del Estado. Sin embargo, yo también creo que muchas de las verdades que han salido, que no han salido todas, también develan lo que significa la toma del poder por parte del crimen organizado en un Estado, y yo creo que el caso del DAS es ejemplarizante en ese sentido. En el DAS hubo una conjunción entre paramilitarismo, narcotráfico y crimen organizado en muchos temas, que incluye corrupción, los paramilitares dividiéndose las tajadas del DAS, como se la dividieron además en contratos del Estado, en miles de cosas. Entonces el tema del DAS yo creo que todavía no se ha estudiado lo suficiente. Ya hay quienes dicen que se contaron las verdades del DAS, yo creo que todavía falta mucho. En lo personal, pues como tú sabes, mi caso no está junto a los demás, el mío es considerado afortunadamente ya con pruebas un caso de tortura psicológica, y creo que pues que haber logrado y haber llegado hasta aquí no es solamente un tema para uno regodearse como víctima, sino que además es un logro para la lucha por los derechos humanos en muchas partes, porque este delito es muy difícil de probar. Entonces, pues ponerse uno como a probar y a mostrar y a demostrar que estas cosas suceden, que la tortura psicológica existe, y llegar a un nivel probatorio que lo sustenta y que hoy nos tiene a 3 personas condenadas, a 5 los tienen juicios y a otros 8 investigados, pues yo creo que eso es un triunfo no solo para mí, sino para la defensa de los derechos humanos en general, tanto que en países como Guatemala los defensores de derechos humanos están luchando para construir un proceso por tortura basado en la jurisprudencia que se ha emitido en mi caso, porque pues allí se ha descubierto también que existe un patrón de amenazas sistemáticas, de ataques contra las familias, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuáles son los temas más delicados que debe cubrir un periodista en Colombia y cómo percibes la situación de trabajo para los periodistas en este país, en este momento, también en la perspectiva de la firma de acuerdos? Pues mira, infortunadamente yo creo que el periodismo en Colombia está en un proceso de involución, de ser un periodismo valiente, heroico, decidido en los años 80, en la peor época, digamos, de ataques que nosotros en la década de los 80 perdimos 100 colegas asesinados. Ha dejado de ser eso para convertirse en un periodismo cada vez más tímido, más complaciente. Las investigaciones que se hacen en Colombia, casi todas hoy están relacionadas con temas de corrupción, cada vez menos con temas, digamos, de crímenes y cosas de este estilo, porque esa es la trinchera en la que nos hemos tenido que refugiar los periodistas en este país. O sea, los periodistas hoy ya
han abandonado ciertos temas porque son peligrosos. Entonces tú me preguntas qué temas, yo te puedo decir clarísimamente, hoy en día todo el mundo habla del paramilitarismo como un pasado, ¿cierto? Y lo cierto del caso es que pues uno tiene ahí patrones que siguen repitiéndose, que siguen siendo sistemáticos, como digo yo, se mimetizan, se acomodan al discurso, se acomodan a las normas que se crean para combatirlo, pero ahí está, sigue ahí, y de eso muy poco se habla, o se habla y no se investiga, simplemente no se investiga. Y yo diría también temas como que afectan directamente al crimen organizado que está en el poder, porque yo creo que eso es algo que está afectando profundamente no solo a Colombia, sino a toda América Latina, pero aquí hay unos grupúsculos del crimen organizado que se ven en disputa, que están ahí en los ojos nuestros dando peleas, pero de eso simplemente se informa cuando es público, pero hay muy poca investigación. El tema de derechos humanos, pues yo creo que en general es vetado. No se investiga, no se informa. Hace un tiempo salió una investigación, un estudio de una universidad, de la Universidad Antonio Nariño, que decía que solamente el 3% de las informaciones sobre derechos humanos se reportan en el país. Entonces, pues yo creo que ese porcentaje hoy en día es mucho mayor, indudablemente ha subido, pero hay temas que claramente no se tocan en los medios, y como te digo, pues la investigación de corrupción sigue siendo la trinchera en la que se están acomodando los periodistas para tratar de hacer algo, ¿verdad? Yo creo que hay un periodismo de todas maneras que es excepcional, que son muy pocos, pero en general yo creo que el periodismo en Colombia va de capa caída, está involucionando, está cada vez más censurado, más autocensurado, más silenciado. En las regiones no tenemos ya colegas que estén contando lo que está pasando. En el año que mataron a Jaime Garzón, en el año 99, en este país había 32 periódicos regionales, hoy no tenemos más de 10. Entonces eso también nos indica qué es lo que ha pasado, pero yo creo que a la luz de todo esto que estamos viviendo es necesario restaurar realmente la libertad de prensa, y eso pasa por volver a permitir la creación o, digamos, la reapertura de medios que han muerto en el marco del conflicto armado, porque en este país no solamente matan periodistas, también matan medios de comunicación. Entonces eso es una secuela gravísima. El silenciamiento en las regiones es, yo creo, que de las peores secuelas que nos deja el conflicto armado, y creo que es el mayor desafío. ¿Qué crees que puede significar esta firma de acuerdos a este nivel? ¿Qué crees que pueden producirse cambios? Pues evidentemente habrá cambios, porque pues, es un actor del conflicto que deja las armas, es un actor necesario que deje las armas, evidentemente. Yo no estoy en contra de esto, ni mucho menos, pero yo soy muy pesimista en lo que tiene que ver con el futuro y con lo que aquí se está dando en llamar el posconflicto, porque lo que estamos viendo en La Habana, específicamente en el tema del acuerdo de justicia, es un acuerdo que va a dejar en la impunidad a todos los actores. Ese Tribunal Especial para la Paz que en septiembre se nos anunció y en diciembre fue reformado, terminó siendo reformado negativamente para quitarle fuerza, para quitarle capacidad de sanción y juzgamiento. Y adicionalmente, con todas las noticias que uno ve todos los días, pues es claro que ya incluso los nombramientos en ese tribunal están ya negociados, y que esto va a terminar siendo otro tema más de burocracia y de negociación de impunidad. Pero si a eso le sumamos el Código de Policía, la Ley de Seguridad Ciudadana, el nuevo Código Militar, todo este tipo de cosas, pues lo que nos da a entender es que el país o el Estado colombiano no se está preparando realmente para la paz, sino para un control social y político distinto, quizás mucho más grave, mucho más enfocado también en la parte urbana, tanto que el presidente ya está hablando de guerra urbana y cosas de ese estilo. Entonces yo no soy muy optimista, yo más bien soy crítica. Creo que los acuerdos de paz vulneran principios y tratados internacionales de derechos humanos en materia de justicia. Entonces, pues
no soy uribista, pero soy coherente con el hecho de ser defensora de derechos humanos y creo que un acuerdo de paz no es otra cosa que concesiones políticas que merecen ser criticadas, que merecen ser reflexionadas por el país y que esta euforia en nombre de la paz, que nos están vendiendo la paz como un acuerdo de almas de buenas intenciones y el que no está de acuerdo con la paz es porque es malo, pues yo creo que eso es negativo también, porque alguien tendría que tener la posibilidad de expresarse negativamente frente a estos acuerdos que en realidad van hacia la impunidad. Y en eso estoy de acuerdo con Human Rights Watch, estoy de acuerdo con Amnistía Internacional. En general creo que la perspectiva, es decir, el país está creando una arquitectura jurídica que es más de control social y político estilo dictadura, con un desarme de un actor de la guerra que es muy necesario, insisto, pero a mí no me queda tan claro realmente que esto vaya a generar paz, va a disminuir lo que tiene que ver los índices de violencia con respecto a ese actor armado, ojalá, pero pues las situaciones que se ven con el nuevo Código de Policía, con el nuevo Código Penal Militar, con la Ley de Seguridad Ciudadana, con todo este tipo de normas que se están creando, pues a mí me alerta sobre el futuro, digamos, en materia de violaciones a los derechos humanos. Sabemos que te has capacitado y has trabajado como experta en protección diferencial con colectivos vulnerables tanto en Colombia como fuera de Colombia. ¿Qué necesidades de adaptación crees que en el contexto de la coyuntura actual en este país hacen falta y son necesarias para trabajar con un enfoque de protección diferencial? Pues yo te agradezco mucho esa pregunta porque yo creo que en Colombia una de los usos y costumbres es utilizar las mejores palabras para las peores prácticas. Entonces, así como aquí nos impusieron una ley de impunidad que llamaron de justicia y paz, ahora nos imponen un enfoque diferencial que en realidad lo único que hace es dividir las poblaciones protegidas por grupos, ¿no? Entonces los de mujeres, los de defensores de derechos humanos, los concejales, los indígenas, pero cuando uno va a mirar, el 99% tienen chaleco antibalas, el 99% tienen un medio de comunicación Avantel y son muy pocos los que en realidad están construyendo una mirada de protección diferente. Yo creo que el Estado es completamente insensible y completamente ciego frente al hecho de que las comunidades, las personas amenazadas tienen una historia y con base en esa historia pueden construir una posibilidad de protección distinta, que no necesariamente pasa por un hombre armado a tu lado o por un chaleco antibalas o por un carro blindado. El Estado no comprende eso y es imponente, impone medidas que desde mi punto de vista no necesariamente son las más idóneas. Creo que se están haciendo algunas experiencias interesantes con los indígenas en el Cauca, no, porque ellos también tienen una perspectiva diferente y han dado unas peleas distintas, pero en general yo creo que el enfoque diferencial aquí para lo único que sirve es para imponerle medidas iguales a grupos poblacionales diferentes. Entonces, pues yo creo que una de las cosas que tienen que pasar para que realmente haya un enfoque diferencial en materia de protección es la consulta y la participación de las personas beneficiarias de esas medidas, y eso en general no sucede, solamente pasa con los que tienen medidas cautelares. Bueno, muchas gracias Claudia Julieta por compartirnos sobre tu trabajo y tu análisis. Pues gracias a ustedes por invitarme a un tintico más con PBI.